Yo no quiero gente. Pastor Juanito, ¿cuántos dicen que vamos a crecer? Levanta la mano. Venga, apóstol José, venga, ahí hay una palabra. Le digo alguna palabra. Aleluya, no la palabra, aleluya. Aguante esa palma, esa más fuerte, aleluya. Para mí es un gran honor, aleluya. Mire, tan guapos los dos, ¿sabes? Presentar a un hijo espiritual, la cobertura que estamos aquí en Bradenton. Lo conocí hace un año, a la linda gente, linda, gente, aleluya. Yo conozco al pastor Julián, que también hace con la pastora Josefina, linda gente también. Linda gente, pastor Juanito, aleluya, linda gente, pastor Antonio. Y yo vine y los conocimos. El Señor ha hecho cosas grandes. Pero decreto que el Rey de Reyes va a crecer sobreabundantemente. Y no son nadie. Él ha sido atacado. Cuando el Señor lo levantó, pastores, mire, le dieron la espalda. Yo no. Dice la unidad no me va a dar a mí ni a él. ¿Verdad? Porque hay pastores que le dan la espalda. Miren, hermano, si abre el hermano una iglesia, abra una a la par, pues. ¿Cuál es el miedo? Si abre cantinas, ese es el problema. Bueno, la iglesia no es una competencia. Claro que sí, levántese. Que trabaje mejor, échele ganas, aleluya. Abramos, hagamos, ganemos alma, ganemos hambre, echémosle ganas, no son cantinas, aleluya. Aleluya, es una palabra del apóstol José de Guatemala, de Piché, aleluya. Él es familiar de la Rigoberta Mechula. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Es un privilegio estar aquí en la casa. Jesús es el Rey. Y con los pastores, el apóstol Julián y su esposa. Es un privilegio de estar. Gracias. Como mi cobertura, el apóstol Arnoldo, pues él ya lo ha dicho. Aleluya. Que apenas nos conocimos el año pasado. Yo era un miembro, pero casi ellos me llaman apóstol. Yo no sé por qué, pero Dios lo sabe. Entonces, por eso es algo, me llama mucho la atención que Él vino a confirmarnos. Éramos miembros, pero ya había muchas profecías, que había un ministerio sobre nosotros. Y Dios empezó manifestarse a través de nosotros. Ahí donde empezaron los problemas, como él dice, nos dieron la espalda, pero Dios, por la misericordia, Él envió a él. Y estoy muy agradecido con Dios y con el apóstol Arnoldo. Yo quiero presentar a mi amada esposa, Adriana. Ella viene conmigo. Apenas nos conocimos, él vino a casarnos. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo soy de Guatemala, un pueblo humilde. Soy de un lugar llamado Chichicastenango, el Quiché. Pero para la honra y la gloria de Dios, aquí me tiene. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo soy un sobreviviente. Yo soy un sobreviviente. Dios ha querido que aún todavía detenerme en este mundo. Claro que ya no soy de este mundo.
pero estoy en este mundo con un propósito para llevar las buenas nuevas a los oprimidos, dar vista a los ciegos, a libertar a aquellos que están cautivos por el Dios de este siglo. Me llama mucho la atención, mis amados hermanos. Yo quiero predicarles en esta hora sobre lo que es el reino de Dios. A mí se me ha revelado lo que es el reino de Dios. Tal vez algunos preguntarán, ¿no será que es el salón del reino? No soy del salón del reino. Dios me quiso revelarme lo que es el reino de Dios. Cuando yo veo aquí, Jesús es el rey. La pregunta es, ¿dónde está su reino? Porque a su nombre, porque un rey sin su reino no es rey. Un reino sin el rey no hay reino. Entonces, por eso, es más, mis amados hermanos, antes de empezar, ¿sabía usted que en los últimos tiempos bien peligrosos, donde se necesita lo sobrenatural para lidiar con los espíritus que van a ser soltados en los últimos tiempos? Se necesita el poder de Dios para lidiar con esos espíritus. ¿Cuántos alaban a Dios? Se necesita el poder para lidiar contra el coronavirus. ¿Cuántos alaban a Dios? Se necesita el poder de Dios, lo sobrenatural, porque el reino de Dios, dice la palabra, que es Dios mismo. Es Dios mismo a través de ti, operando, manifestándose. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, cuando yo empecé a leer lo que es el reino de Dios, ¿cuántos creen que la venida del Señor ya está cerca? Yo me acuerdo tiempos atrás, 20, 30 años atrás, hablaban que el Señor ya viene, que ya viene, que ya viene, y nunca viene. Pero ahora, yo los quiero confirmarlos ahora, a través de la palabra. Proféticamente, claro que dice la palabra que no sabemos ni la hora, ni el día que ha de venir, pero sabemos que ya está pronto. Ya está pronto su venida. ¿Por qué? ¿Cuál es la? ¿En qué yo me baso que la palabra nos confirma que la venida de Cristo ya está cerca? La venida de Cristo es cuando el reino de Dios se va a acelerar. El reino de Dios hace que trae el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Alaban si pueden. Porque el reino de Dios se va a acelerar en los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, si usted no lo cree, vea como lo que nuestro Señor Jesucristo habló en los últimos tiempos. San Mateo capítulo 24:14. ¿Cuántos se gozan? Aleluya. Cuando todos lo tienen, dice un amén. Y la palabra de Dios siempre se lee bajo la dirección del Espíritu Santo. Y dice
Y será predicada este evangelio ¿de qué? Y será predicada este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Cuando usted ve que el reino de Dios va a estar acelerado, usted ya esté seguro que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cerca. Y yo puedo ver ahora en estos últimos tiempos el reino de Dios está acelerado. Está acelerado. Y el reino de Dios es lo sobrenatural. Es lo sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Es lo sobrenatural. Entonces, pero quiero hablarles lo que es la definición de lo que es el reino. La palabra reino en el griego es basileia, que significa gobierno. Gobierno. Entonces, si Jesús es nuestro rey, ¿dónde está su gobierno? A su nombre. ¿Dónde está su gobierno? ¿Dónde está su gobierno? Aquí en la tierra. Porque el reino de los cielos y el reino de Dios totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia? Yo sé que los hermanos ya oraron. Yo quiero entrar de lleno porque el tiempo está avanzando. Quiero dejarlos sembrar algo en su corazón. A su nombre. Entonces, el reino de los cielos y el reino de Dios totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el reino de los cielos es la capital de ese reino. Es donde está, vamos a decir, es como un ejemplo, es donde está la Casa Blanca. El reino de los cielos es la capital de ese reino. Y el reino de Dios es la extensión de ese reino de los cielos aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Entonces, mis amados hermanos, algo muy importante. Muchos no perciben que el reino de Dios está en medio nuestro. El reino de Dios está en medio nuestro. Los religiosos en aquel tiempo no percibieron. Saben que nuestro Señor Jesucristo no solo vino a lidiar con Satanás, sino también vino a lidiar con los religiosos. Estos fariseos religiosos no aceptaron, porque en ese tiempo operaba el espíritu de Caín. El espíritu de Caín, que tiene que ver con la religiosidad. Los religiosos, ¿quiénes mataron a nuestro Señor Jesucristo? Los religiosos judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo el espíritu de Caín? Porque Caín mató a ¿quién? Al justo, que es Abel. ¿Quiénes mataron al justo? Al autor de la vida. Los religiosos. Los fariseos. Lo bueno que aquí no hay ningún religioso acá. Y si hay, no vinieron, dice el apóstol. Pero aquí en este lugar son bienvenidos, porque van a salir liberados en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Alaban si pueden. Alaban. Van a salir liberados, porque la religión es una estructura, es un sistema, es una estructura donde el ser humano está tan estructurado. Es una fortaleza mental. Es una fortaleza mental donde ellos no pueden entender lo que no pueden percibir, lo que es del Espíritu cuando se alaban a Dios. Para ellos todo lo que es del Espíritu es locura para ellos.
A su nombre. Entonces, estos religiosos me llaman mucho la atención. Maestro, le dice a Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de la historia cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Jesús vino, con él venía consigo lo que es el reino de Dios. Con él venían los cielos abiertos. A su nombre. Con él venían los cielos abiertos. ¿Cuándo es que fue? Cuando fue ungido. Dice la Biblia que los cielos se abrieron y se oyó una voz: este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Entonces, estos religiosos le preguntaron a Jesús. Ellos esperaban a un rey, a un reino, a un gobierno natural, físico. Le preguntaron: Jesús, maestro, ¿cuándo había de venir el reino? ¿Cuándo había de venir el reino? Y Jesús les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí, helo allí, sino que el reino de Dios ya está en medio nuestro. Cuando se alaban a Dios, a su nombre. Ellos esperaban a un rey. Ellos esperaban a un rey donde sonaban las trompetas, donde sonaban las trompetas, es decir, donde se proclamaba al rey, pero el rey no lo reconocieron que estaba en medio de ellos. Hay muchos que aún todavía no conocen al rey, no conocen. Porque si conocieran su reino. Conocieran su reino. Entonces, vamos a ver en Lucas capítulo, alaban si pueden. Lucas capítulo 17, 20. Gloria a tu nombre, Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando, mis amados hermanos? San Lucas capítulo 17, 20, 21. Ya lo tienen en la pantalla. ¿Qué dice las escrituras? Los fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Pero en la Biblia, lo que es el Reina Valera dice diferente. Ponga el otro si lo puede. No vendrá con advertencia. Entonces, mis amados hermanos, me llama mucho la atención cuando el reino de Dios se establece en una iglesia. Cuando el reino de Dios se establece en una familia, lo primero que vamos a ver es el orden. Es el orden. Lo primero que vamos a ver es el orden. El orden donde vemos que lo que es la paternidad, lo que es, que tiene que ver con lo que es el orden, la paternidad, la restauración del sacerdocio. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia que en los tiempos que Dios, antes de que Jesús viniera, dice la Biblia que Dios iba a restaurar el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Esto es lo que dice. ¿Quién vino a restaurar? Cristo. El que vino a anunciar, el profeta Elías. El profeta Elías. Entonces, pero lo que quiero sembrarle en su corazón en estos tiempos, por eso me llama mucho la atención, mis amados hermanos. Me llama mucho la atención. ¿Cuántos creen que el diablo ya no tiene poder? Y si ya no tiene poder, ¿por qué le anda zarandeando a algunos? Si
si el diablo ya no tiene poder, ¿por qué aún todavía? ¿Sabes cuál es? ¿Por qué la razón que el diablo sigue arrastrando con algunos? ¿Saben? Aleluya. Gloria. Jesús dijo a sus discípulos que mirando a Satanás cayó como un rayo del cielo. Pero Jesús le dijo, pero él no tiene nada de mí, dijo. Él no tiene nada de mí. Entonces, cuando usted le abre puertas al enemigo, el enemigo toma ventaja sobre su vida. Cuando usted abre puerta al diablo, usted mismo lo empodera al diablo que gobierna sobre tu vida. Pero si usted cierra las puertas de su vida, tal vez, yo no sé, hay alguien aquí que le ha abierto las puertas, tal vez aquí hay algún mentiroso acá, tal vez alguno que le gusta el chisme, tal vez algún celoso todavía hay aquí. Si usted está abriendo las puertas al diablo, pues usted no va a tener autoridad sobre el diablo. Pero el reino de Dios está aquí en medio nuestro. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios, cuando Jesús llega, empieza a establecer el reino de Dios. Porque el propósito de Dios, antes que enviara a su Hijo, pues estábamos todos en tinieblas. Aleluya. Estábamos todos en tinieblas. Pero cuando Cristo vino, ¿a qué vino Cristo? Aleluya. Vino a restaurar dos cosas importantes. Vino a restaurar la imagen y semejanza de Dios. Amén. Vino a restaurar el reino de Dios, su gobierno. Porque cuando Adán y Eva, a ellos se le entregaron la autoridad, el dominio para sojuzgar la tierra. Ellos tenían la autoridad de gobernar la tierra, siempre y cuando en una relación con el Padre Celestial. Siempre y cuando tenía una relación, una comunión íntima con Dios. Pero cuando desobedecieron, ese reino se rompió. Ese reino, y ese reino de Dios, el agente de ese reino es el Espíritu Santo de Dios. El agente de ese reino es el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Por eso cuando Jesús empieza su ministerio, los religiosos, los fariseos preguntaron cuándo había de venir. Pero ya Jesús traía el reino de Dios. Ya Jesús traía el reino de Dios. ¿A qué vino Jesús? A expulsar ¿a quiénes? Los demonios. A sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a proclamar las buenas nuevas. ¿Cuántos se acuerdan ayer del mensaje? Arrepentidos y convertidos. Poderosa esa palabra. Vendrán tiempos de refrigerios. Yo quiero que vayan conmigo en San Lucas, capítulo 'Cuántos están gozando? 11, 20. Dice 11:20, dice la palabra: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Hay alguien aquí que pueda decir, porque dice la palabra de Dios que nosotros haremos cosas mayores. ¿Cuántos lo creen? Nosotros haremos cosas mayores que Cristo hizo. Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? Yo he conocido a Dios Todopoderoso. Conocí al Espíritu Santo. Conocí al Espíritu Santo. Dios se manifestó a mí, a mi persona. Se me manifestó a mí. ¿Cómo? A través de la sanidad. ¿Cuántos creen que Dios sigue liberando? ¿Cuántos Dios cree que Dios sigue sanando? Dios sigue sanando. Dios sigue sanando. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, decía: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aleluya. El reino de Dios es bien profundo, mis amados hermanos. El reino de Dios es la presencia, es la naturaleza de Dios mismo. Aleluya. El reino de Dios es algo invisible, pero se hace visible. ¿Cuántos alaban a Dios? Es la presencia de Dios mismo gobernando a través de usted, a través de mí. Es Dios mismo gobernando a través de su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿cómo es que nosotros podamos ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios? Es a través, como decía mi apóstol Arnoldo, a través del arrepentimiento y la conversión. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios está aquí en medio nuestro. El reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Por eso cuando nosotros portamos la gloria de Dios, tiene que suceder algo aquí en la tierra. Tiene que suceder milagros, tiene que haber prodigios, tiene que haber todo lo que Dios mismo, lo sobrenatural. Aleluya. Gracias Jesucristo, aleluya. Cuando yo conocí el reino de Dios, el reino de Dios es la que trae la transformación, es la que trae la renovación. Cuando usted, lo primero que yo hice es traer el reino de Dios aquí en la tierra. La voluntad de Dios, ¿cuánto lo creen? Por eso hay la mentalidad de algunos o en otro tiempo teníamos la mentalidad de que ¿cuántos han pensado de esta manera? Lo que quieren cuando mueren es ir al cielo. Es ir al cielo. Esa es la mentalidad de nosotros. Pero la voluntad de Dios no era así antes. La voluntad de Dios no era así. La voluntad de Dios era traer el cielo aquí en la tierra. Si usted no lo cree, lo primero que Jesús enseña a sus discípulos en la oración. ¿Cuántos se acuerdan de la oración? Los discípulos miraban a Jesús cómo echaba fuera demonios, cómo sanaba a los enfermos, cómo tenía autoridad sobre todo. Entonces, enséñanos a orar. Jesús les dice: pues vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos a nosotros tu reino. ¿Dónde dice? Que nos vayamos, o vénganos nosotros tu reino, así como en el cielo. Venga a nosotros tu reino y que se haga conforme a tu voluntad, así como en el cielo, así aquí en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando el reino de Dios
es la atmósfera del cielo. El reino de Dios es la atmósfera del cielo aquí en la tierra. Aleluya, amén. El reino de Dios, cuando llega el reino de Dios, el reino de las tinieblas se tiene que huir. El reino de las tinieblas se tiene que huir, porque no pueden estar dos reinos. No pueden gobernar el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Sea que se queda uno, se va el otro, pero no pueden estar juntos. Pregúntale a su hermano, ¿qué reino está gobernando en tu hogar? ¿El reino de Dios o el reino del otro? Si el reino del otro, pues ya como dijo nuestro apóstol aquí, puros sartenazos, puros golpes. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando llega el reino de Dios, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, 17? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es que justicia, paz, gozo en el Espíritu. En otras palabras, donde se practica la justicia, el efecto o los frutos de la justicia es la paz. Es la paz. Donde no hay justicia, no puede haber paz, no puede haber tranquilidad. Por eso los gobiernos prometen paz. Ellos no tienen la habilidad, no tienen el poder de traer paz a las naciones, a menos que se conectan. ¿Con quién? Con el Todopoderoso. Es la única manera que puede haber paz, porque de lo contrario, nadie dice la Biblia que puede justificarse, sino que solo Dios, nuestro Señor Jesucristo, es la que nos justifica. Cuando lo creen, alaban a Dios. Entonces, por eso, mis amados hermanos, solo hay dos cosas: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Usted no puede decir que eres hijo de Dios y luego en su forma de caminar, en su forma de hablar. ¿Cuántos alaban a Dios? De actuar. Usted no puede decir, yo no sé por qué algunos dicen que soy hijo de Dios y aún todavía les gusta chismear. Dicen que son hijos de Dios, que les gustan celar, les gusta envidiar. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Acaso no dice la palabra de Dios? El que tiene el simiente de Dios es el que no peca. Y el simiente es el ADN de Dios. El simiente es el ADN de Dios, el que es regenerado en el Espíritu, el que trae el ADN de Dios, pues su naturaleza ya no es el pecado. Por eso cuando yo escucho a alguien dice que no, es que la tentación, claro, porque aún todavía no eres regenerado por el Espíritu Santo, porque aún todavía tu naturaleza es carnal. Cuando hay una iglesia, ¿cuántos creen que hay dos tipos de creyentes? Los creyentes almáticas y los creyentes espirituales. Pregunta usted, ¿eres almática o eres espiritual? Porque un creyente almática, pues, es un alma viviente, donde camina por las emociones, por los sentimientos, a su nombre. Por eso aún todavía que aún todavía afecta los sentimientos todavía. Muchos hermanos, si no los saludas, pues ya no vienen a la iglesia. Si lo criticaron, ya no vienen a la iglesia. Pero cuando camina usted en el Espíritu, eso ya no te afecta nada. A su nombre.
sea que te saludan, sea que te aman o no te aman, usted sirve al Dios Todopoderoso, el que te dio la vida, el que te dio la salud, el que te dio todo, a su nombre. Entonces, por eso hay dos tipos de... No, pero lo que estaba diciendo nuestro apóstol aquí, los enanos, los jorobados, y es una realidad. ¿Sabía usted que un enano, y vamos a hablar naturalmente, a un enano ya no puede crecer, a menos que al Dios Todopoderoso lo estira? Pero de lo contrario no puede un enano. Y el enano es una maldición. ¿Cuántos lo saben? El enano es una maldición, así como también en espiritual, también lo que es en espiritual hablando, es una maldición. Cuando uno ya no quiere crecer, y ahí se quedó, ya no quiere crecer, se decidió así. Se decidió así. Pero hay otro tipo de cristianos que son inmaduros. Los inmaduros todavía tienen esperanza de crecer, aún tienen esperanza de madurar, pero los enanos no. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Entonces, tenemos que entender, mis amados hermanos, tenemos que percibir en estos últimos tiempos, antes que el coronavirus viniera, yo había profetizado a su nombre, porque Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra que en estos tiempos que ya se está acercando el espíritu de muerte y que la iglesia necesita el poder, se necesita la unción para lidiar con ellos, porque son espíritus que han sido soltados en los últimos tiempos. ¿Cuánto lo creen? Entonces, es algo que me llama mucho la atención, mis amados hermanos. El reino de Dios es la única solución. Por eso, cuando yo entendí lo que es el reino de Dios, es lo sobrenatural. Es lo sobrenatural. Si usted no percibe nada, si usted no percibe, usted puede creer todo. Usted puede creer todo. ¿Sabe? En los últimos tiempos no estoy diciendo acá, tal vez allá en Bradenton, y ya no necesitan lo sobrenatural. ¿Saben qué? ¿Saben qué es lo que han hecho con lo sobrenatural? Han reemplazado lo sobrenatural con el carisma, con los talentos, y eso todo es bueno, pero es que esta vez el carisma no es la que te cambia. El que te cambia es lo sobrenatural, es el poder de Dios el que trae la transformación de tu vida a su nombre. Por eso yo no he venido a entretener a nadie aquí, ni vengo a motivar a nadie. Yo quiero que lo sobrenatural se establezca en tu vida, para que vengan cambios, día tras día, donde usted pueda anhelar la unción, el poder, todo. Usted pueda anhelar la presencia de Dios. Cuando usted vaya a pueblos así, que les tienes que, está bien, hay que entenderlo. Tienes que empujarlas a venir a buscar la presencia de Dios, porque la mentalidad de ellos tienen una mentalidad natural, que piensan que nacieron aquí y aquí se quedan. Pero nosotros no somos de aquí, en esta tierra. Nosotros somos del cielo. Nosotros somos del cielo. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos embajadores del cielo hay aquí? ¿Cuántos embajadores del cielo? Embajadores del cielo, para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, para echar fuera demonios, para expulsar, para sanar a los enfermos. Porque, mis amados hermanos, hay iglesia que aún todavía
están oprimidos por el mismo enemigo. Poderoso Dios. Aleluya. Santo, santo, aleluya. Si usted no lo cree, ¿por qué hay muchas personas que siguen tomando a pastillas tras a pastillas? Porque están deprimidos. Aleluya. Están deprimidos. Poderoso Dios. Eso no necesita pastilla. Eso necesita ¿qué? Liberación. Liberación. Hay muchos que están esclavizados. Aún todavía la iglesia necesita el poder, la unción de lo sobrenatural para echar, porque hay muchos que lo que hacen es aconsejar. A los espíritus no necesita aconsejar, a los espíritus se necesita echarlos fuera en su nombre. Muchos necesitan aconsejar a los oprimidos. Mire, ven hermanos, así ya está. No, los oprimidos hay que echarlos, ese espíritu de depresión. ¿Sabe que el espíritu de depresión trae el espíritu de suicidio, de asesinato o de suicidio? El espíritu de depresión trae consigo el espíritu de muerte. Por eso muchos se cortan las venas. En muchas iglesias cuando yo he ministrado, muchos están con falta de perdón. Muchos están con ese espíritu de culpabilidad. Muchos están con ese espíritu de rechazo. Desde la niñez estábamos ministrando en un hogar. Cuando una niña se manifiesta, ese espíritu se manifestó a través de esa niña. Y le pregunto, los demonios hablan. ¿Quién eres? ¿Por dónde entraste? ¿Cuándo entraste? Y dijo, desde su niñez. Desde su niñez. Estos espíritus son reales. Así como Dios es real, los espíritus son reales también. Por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los espíritus, contra los huéspedes espirituales, con estos principados. ¿Cuántos lo creen? Por eso este ministerio que Dios nos llama, que Dios me ha llamado, me ha dado ese privilegio, ese don, ese ministerio de lo que es la liberación. Lo que es la liberación. La liberación es algo, es controversial ahora. Muchos ya no creen en la liberación. Muchos ya no creen en la liberación. Pero están tan atados todavía. Tan atados. Entonces por eso yo sé que ayer vieron un poco de los videos. Muchos vieron lo que Dios está haciendo con el ministerio de liberación. Dios está liberando a muchos hoy en día. ¿Saben por qué? Ahora entiendo con claridad que la Biblia dice que Cristo ya está pronto, que viene y viene para una iglesia sin mancha, sin arruga. Esta es una realidad. Lo primero que Dios va a hacer es liberar, es limpiar la iglesia, porque muchos están atados por tantos espíritus. Muchos están atados, tantos espíritus que hay, atados, influenciados. Muchos están influenciados, porque endemoniados, no. Yo no digo endemoniados, digo influenciados. Muchos a veces jóvenes hoy en día están tan influenciados con el espíritu de la pornografía. Diga santo, si Dios está hablando a alguien aquí. Se meten en las computadoras, se meten ahí en todo. Por eso es bien peligroso que los niños, estos juegos electrónicos, todo lo que tienen que ver, detrás de eso hay un espíritu que opera ahí. Hay un espíritu que opera ahí.
un espíritu que opera. Está el espíritu de violencia. ¿Qué es lo que ven ellos? Muerte, se matan los niños, hasta hacen, ¿cómo le llaman esos? Hacen tantas cosas con sus manos ahora. ¿Dónde lo han visto? ¿Dónde han visto todo eso? En los juegos. Por eso es bien peligroso. Una niña que fue liberada, que Dios lo liberó en ese instante, era por unos juegos. Por unos juegos que se había. ¿Cuántos creen que los niños, yo conozco niños, cuando se meten en esos juegos, ya no los sueltan? Día tras día, hasta pasan horas y noches con esos juegos, ya no sueltan. Y eso es un vicio que tiene. Es un vicio que tiene, es un espíritu que ya se ha empoderado de ellos. Ya se ha empoderado de ellos, y para que ellos puedan soltar eso, se necesitan liberación. A los niños, ¿no? Cuando un niño, ese espíritu se apodera, agarra un vicio, ni cuando usted quiera aconsejarla que ya no vuelve a tocar, el niño a escondida lo hace. Aleluya. Al niño lo hace. Por eso es pueblo de Dios. Tenemos que ver a nuestros hijos. ¿Qué generación? Aleluya. ¿Qué generación dejamos? Una generación poderosa en Dios. ¿Cuántos instruyen a sus hijos? Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que vayan conmigo ya estoy para terminar. Y de una vez les digo, los que creen en los milagros, Aleluya. hoy va a haber milagros. Los que creen en milagros, pero que de verdad creen en los milagros, porque lo sobrenatural está en medio nuestro. Los que creen en milagros, disculpe que les voy a decir algo. Los que no creen ya en los milagros, en la liberación, pues, perdón, apóstol, si nos pueden esperar allá afuera, porque distraen al pueblo que quieren una sanidad. Porque a veces veo yo personas de ahí es como que si fueran espectadores, están viendo lo que está pasando. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús saca al ciego a su propio pueblo? Lo saca y lo libera fuera del pueblo. Cuando yo miraba la historia de ese pueblo, eran incrédulos. Por eso, donde hay incredulidad, ¿cuántos creen Aleluya. que Dios respeta nuestra voluntad? Jesús cuando llegó a su propia tierra, dice la Biblia que no hizo ningún milagro. A unos cuantos que sanó de dolor de cabeza, diría yo, por la incredulidad de ellos. Ellos tanto que se familiarizaron con Jesús, y no era él el hijo del carpintero. No está sus hermanos con nosotros. Por eso me llama mucho la atención, mis amados hermanos. Cuando usted dice la palabra, el profeta en su propia tierra, o sea, no hay profeta en su propia tierra. Cuando no es honrado, usted no puede recibir nada si usted no honra. Conforme nosotros honramos, eso recibimos. Conforme nosotros honramos, eso recibimos. Dice la Biblia: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, dice la Biblia en 1 Samuel 2:30. Entonces, cuando usted da un vaso de agua a un profeta, bendición de profeta va a recibir. Pero si para ti le das un vaso de agua a un profeta y lo toma como un hermanito, bendición de hermanito lo va a recibir. ¿Cuántos honran al apóstol acá? ¿Cuántos le dan
respetan el manto de él. Si usted no respeta el manto a los siervos, si usted, para ti el apóstol es mi hermano Julián, pues bendición de hermano va a recibir. ¿Cuántos se gozan? Pero cuando usted respeta el manto al apóstol, pues bendición de apóstol va a recibir. ¿Cuántos alaban a Dios? A Jesús no lo respetaron. A Jesús no lo respetaron. Entonces, conforme usted respeta, así será la bendición que usted va a obtener. Entonces, vemos lo que Jesús hacía, la doctrina de Jesús en San Marcos. Ya estoy para terminar, mis amados hermanos. San Marcos capítulo 1. Versículo 21. Cuando Jesús empieza su ministerio, dice el 21, voy a leer hasta el 24 o hasta el 27. Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga. ¿Dónde entró Jesús? La sinagoga. Jesús entró aquí. Jesús está en medio de nosotros. Jesús está en medio de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Entrando en la sinagoga y enseñaba, y se admiraba de su doctrina. ¿Qué doctrina la que traía Jesús? ¿No era igual de los fariseos, de los escribas? Y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como quienes, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aleluya. El Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Jesús no fue a ayunar 20, 40 días, sino más dio la palabra. El espíritu se sacudió en el momento y fue expulsadas. Entonces, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia y alrededor de Galilea. ¿Cuántos aquí tienen autoridad que le ha sido delegada por el Padre? Y que estos espíritus tienen que obedecer. Y que estos espíritus tienen que obedecer. Que la enfermedad tiene que obedecer. Que la enfermedad tiene que obedecer. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé, pero ¿por qué hay mucho, a veces, pueblo de Dios que le dan más crédito al diablo que a Dios? Que a veces el diablo es más grande que Dios. Dios es más poderoso que cualquier diablo del mundo. Dios es poderoso. Entonces, en San Mateo, aleluya, mira, dice en capítulo 4, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, en el 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando, si usted atrapó la palabra ayer, si usted atrapó la palabra ayer, el reino de Dios ya está cerca. Arrepentidos y convertidos, porque muchos son arrepentidos pero no convertidos. ¿Qué significa la palabra arrepentidos? La palabra arrepentidos quiere decir un cambio de mentalidad, un giro de 180 grados, es decir, en otras palabras, un cambio de pensamiento. Tal vez en otro tiempo usted era un engañador, pero ahora ya no. Tal vez en otro tiempo tú robabas, pero ahora le gusta dar. ¿Cuántos alaban a Dios? Tal vez usted en otro tiempo era un codo, como dice el apóstol, ahora le gusta dar. La mentalidad, por eso Pablo: despojados del viejo hombre, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Vestidos del nuevo hombre. ¿Cuántos han investido de ese nuevo hombre? A su nombre. Dan fuerte aplauso a Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está en medio nuestro. El reino de Dios está dentro de ti, porque dice la Biblia que usted eres un portador de la gloria de Dios. Usted tiene que ser la luz de este mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? El poder de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que Dios, los que están enfermos, pasen acá. Yo quiero que pasen los músicos conmigo. Los que tienen problemas, los que están estresados, los que ven que las cosas cada vez están empeorando, vénganse para acá. Al Dios que yo conozco es el dueño del oro y la plata. Al Dios que yo conozco es el que tiene poder para sanarte, para liberarte, para darte lo que usted quiere. Los que quieren quedarse atrás, pero yo quiero que cierren sus ojos. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu de Dios está aquí en medio nuestro. Yo no soy el que hago los milagros, es Dios mismo, porque los tiempos de refrigerio han llegado en este lugar. Los tiempos de refrigerio, que son las actividades espirituales, porque esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, donde hay actividades espirituales, donde lo sobrenatural, donde los enfermos van a ser sanados cuando lo creen. Adoran. Yo quiero que adoremos un momento a Dios. Concéntrese, sea sensible. Si el Espíritu Santo te ha llamado y no has querido venir a este lugar,
un milagro, yo siento fuego. Yo siento un fuego aquí. Hay un fuego en el altar. Más. Toca, Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, toca. En el nombre de Jesús. No sé cuál es su problema. Tal vez está deprimido, deprimida. Pero Dios lo va a liberar ahora. Más. Toca, Espíritu Santo, toca. Toca, Espíritu Santo, toca. Más.
todo quistes, todo tumor en los matrices, todo tumor en el ovario se desaparezca, toda maldición generacional, toda depresión se va, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay un fuego que toda enfermedad, toda obra de las tinieblas, el Señor decía, Jesús de Nazareno, por cuanto ha venido para deshacer las obras de las tinieblas,
Bautiza al Espíritu Santo. Más, sí. Hay fuego aquí, hay fuego, 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 fuego. Quema, 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 todo el Espíritu. Más. Ahí está la presencia de Dios. El reino de Dios está. El reino de Dios se ha manifestado en este lugar. Casa de oración internacional. Jesús es el Rey. Van a ver los próximos meses. Va a venir un aceleramiento en lo sobrenatural, donde van a ver